me estás diciendo que teníamos una propuesta interesante, buena, que podía haber llegado incluso a convertirse en un código penal, no quizá el perfecto, pero sí se podría haber convertido. Esto va a una comisión donde se supone que en esa comisión están representadas todas las partes y resulta que lo que sale de ahí es algo todavía peor. ¿Quiénes formaban parte de esa comisión? ¿No estaban representadas las partes que estaban a favor de una cosa y de la otra? ¿Cómo sale de una comisión algo peor que lo que entró? Bueno, eso sale producto precisamente de un conservadurismo o de atender a presiones de grupos conservadores, en virtud de los cuales pues se entiende que si estamos bien con este grupo, pues entonces si mantenemos estas disposiciones o si conservamos esta protección absoluta a los derechos de las mujeres, pues estamos afectando a los intereses de determinados grupos, entonces estos grupos son los que nos van a dar los votos. Pero eso yo lo entiendo fuera de la comisión. En la comisión no estaban representadas las partes que defendían todo eso. En la comisión estuvo representados quienes defendieron todo eso. Estaba José Horacio, estaba Faride, estaba Antonio Taveras, estaba Pedro Catrén, estaba Santiago Vilorio. Era un grupo disminuido dentro de aproximadamente 20 y tantos legisladores que fueron parte de la discusión, y pues se impuso criterios que fueron expuestos, y que fueron expuestos por ellos mismos públicamente, porque si podemos son posturas. No, son posturas y tú puedes estar en contra, pero son posiciones. Sí, son posiciones, pero debo decir que son posiciones que no son coherentes con el mismo mandato constitucional. No podemos, un legislador es un funcionario público que está supeditado a lineamientos que le da la propia Constitución, y la propia Constitución es la que dice que el Estado es el garante de tales o cuales derechos. Entonces, cuando actuamos al margen de eso, estamos actuando al margen de las funciones por las cuales fuimos elegidos, y eso hay que, independientemente de la postura. Ahora bien, este Código Penal no se aprobó ayer porque cuando se plantearon los argumentos para incluir un párrafo en el que se permitiera la violencia o en el que se dispusiera que no constituye violencia la disciplina bien aplicada a los niños, niñas, adolescentes, a los hijos, dentro de la esfera de la familia. Porque como eso no se aprobó, pues entonces no vamos a aprobar el código. Porque como no se aprobó de algunos tipos penales excluir las agravantes cuando se trate de grupos minoritarios o vulnerabilizados, pues entonces no vamos a votar por ese código. Porque no se excluyan disposiciones que pretenden proteger a las mujeres de la violencia que se produce dentro del seno familiar o por parte de su pareja. No vamos a aprobar este código. Y al final el código no se aprobó porque aún siendo un proyecto que en el que se acogieron casi todas las propuestas de los grupos conservadores, como no se acogieron todas, entonces nosotros no vamos a apoyar ese código. Ese código penal, incluso ese proyecto, disponía que las iglesias no serían penalmente responsables en su artículo 14, y eso no estaba en el código que aprobó la Cámara de Diputados en junio. Y esa es una de las cuestiones que también se incluyeron ahora. La imprescriptibilidad de los actos de corrupción, que el Código Penal de junio, el proyecto lo incluía en junio, resulta que el proyecto de ahora establecía un plazo de prescripción, que es algo que también generó debate. O sea, hay muchas disposiciones que ahí generaban debates, incoherencias. Sí, a mí me parece que no era un proyecto de Código Penal que ameritaba ser aprobado,
pero que se perfilaba a su aprobación y que no se logró esa aprobación porque votaron en contra quienes no obtuvieron que se aprobaran todas esas disposiciones que colocaban no ya al código en un código penal posible, sino en un código penal, como decía el profesor Cristóbal Rodríguez en un tuit que publicó, un código penal de la Edad Media. Y se supone que la promesa era un código penal moderno. Pasar de ahí a un código peor que el que tenemos ahora, pues realmente era totalmente cuestionable. Patricia, dos preguntas haciendo un poquito de abogado del diablo. El Código Penal que se presentó no se iba a aprobar, entonces, por un lado, por parte de las minorías más afectadas, porque evidentemente no estaban de acuerdo, pero, según lo que me cuentas, tampoco se iba a aprobar porque las otras, quizá la otra parte con muchas más influencias, tampoco estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, como no estaban ningunos de acuerdo, no se aprobó el Código Penal, ¿no? Así es. Así en realidad así es, pero quienes coherentemente desde un principio estuvieron en contra precisamente por la manera en que este código afectaba derechos fundamentales, pues era de esperarse que ellos dijeran que no, porque han mantenido era una posición coherente. Ahora, cuando se suman los grupos conservadores o ultraconservadores representados en ese Congreso, y a pesar de que ya habían obtenido muchas conquistas a lo interno en su labor de lobby que hicieron en el Congreso, pues entonces, a pesar de eso, al no conseguirlo todo, pues prefirieron optar por un no. Entonces ya no podemos hablar de que el Código Penal fue obstaculizado por las causales, porque las causales no fue la causa de esto. Y tampoco podemos pretender, me pareció muy desatinado que Pacheco dijera que es un conflicto entre ultraconservadores y ultraizquierda, porque aquí primero no hay izquierda y mucho menos hay ultra en este país, sino de grupos que están abogando por la defensa de derechos humanos que están ahí, derechos humanos que existen y que han sido reconocidos en la propia Constitución Dominicana, y grupos que quieren desconocer estos derechos. Entonces, si nos separamos un poquito del conflicto en sí y nos vamos un poquito más hacia atrás, nos estamos dando cuenta de que quizá nuestros representantes, algunos de nuestros representantes en cualquiera de las cámaras, en la Cámara de Diputados o en la Cámara del Senado, pues, hombre, siempre tenemos que pensar que están ahí sentados porque la gente los escogió para defender sus derechos. O sea, yo voto por fulano porque me gusta cómo piensa, porque me gusta su criterio, me gustan sus principios, sean bien a favor de las tres causales o sean en contra. Cada quien escogerá a su diputado por lo que sea y van a estas cámaras a levantar la mano. Se supone que en representación de la gente, a veces lo harán también en representación de sus propios intereses, cual una foca, o en representación de los intereses de terceros, como muchas veces. Al final, yo creo que entonces llegamos a la conclusión de que nuestro voto tiene un valor importantísimo a la hora de ejercerlo en las urnas para poder lograr cosas como estas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y de hecho pienso que nos tiene que servir como reflexión toda la experiencia de los últimos años para tener esa conciencia. Pero sabe que Pinky es una labor de educación muy fuerte. O sea, sí, evidentemente, para que una persona pueda hacer un uso de su voto consciente, tiene que saber lo que implica para situaciones como esta. O sea, yo le voy a dar mi voto a una persona, pero realmente, ¿qué es lo que me vende esa persona? Esa persona, ¿cómo piensa? Piensa en los trabajadores, piensa en las mujeres, piensa en los niños, o piensa en la empresa, piensa en el capital, o en qué piensa. O sea, evidentemente, a veces nosotros hablamos mucho y discutimos mucho aquí en el programa del tema de las ideas en las elecciones. Y casi nos han pretendido siempre convencer de que el voto es hacia la persona. Pues perfecto, pero esa persona tiene una cabeza encima de los hombros y tiene que decirme a mí cómo piensa, con qué cosas está a favor, con qué cosas está en contra, para que mi voto, cuando yo lo meta, se lo esté dando a una persona que me representa en mis principios, en mi criterio. Y con esto
yo los quiero englobar a todos, a los de esta ultraizquierda inexistente y a los de la ultraderecha también. Todos tienen su derecho a estar representados ahí. El problema viene cuando la falta de preparación de nuestra población y el interés de muchos de vendernos que es un voto hacia la persona por muchos intereses y no hacia la ideología, pues tiene como consecuencias este tipo de cosas, ¿no? Que al final... Sí, te quería decir que además de todo lo que dices con muchísima razón, debe haber también un sistema de consecuencias, porque es el caso, con relación al Código Penal, de que como propuesta de gobierno, muchas de esas personas que están ahí ahora en contra de las causales, pues hicieron una promesa de votar o de defender estas iniciativas mientras estaban en campaña. Incluyo ahí al presidente Abinader. La ideología que se dio o que se impulsó en campaña no es la misma que se está implementando ahora que estamos en los puestos de gobierno. Entonces, debe haber un sistema de consecuencias, ya sea en la ley de partidos. Ahora te pregunto, ya que mencionas al presidente, porque a veces criticamos al presidente porque hace injerencia en las cámaras legislativas y lo criticamos por eso. Y sin embargo, ahora también he visto a veces como decir, bueno, pero es que el presidente promete esto en campaña, pero los que están sentados ahí son entes propios, senadores y diputados que representan a sus votantes, no necesariamente tienen que aceptar una línea que le baje el presidente porque él esté muy convencido y a favor quizá de las tres causales. Por ende, la responsabilidad... es como que a veces, sí, ahora lo responsabilizamos porque él en campaña nos prometió esto, pero qué injerencia nosotros le permitimos para unas cosas en las cámaras de diputados y para otras cosas, ¿no? Pero la promesa era del partido en ese caso particular. No obstante lo que señalas. Entonces, por eso digo que si acaso los miembros de ese partido que forman parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado tendrían que haber votado en base a los principios que nos vendió ese partido político durante la campaña. Exacto. Pero son los del partido, ¿no? No hay un sistema de consecuencia tampoco para eso. El voto, negárselo en la próxima. Ese es el único sistema de consecuencias, pero entiendo que la ley, eso tendría que haber un régimen de consecuencia legal, porque en realidad uno emite su voto, o muchos de nosotros sí pensamos en la ideología que nos ofrecen o que nos venden a la hora de emitir el voto, y cuando nos encontramos con otra sorpresa distinta, pues entonces debería haber, además del voto, otro sistema de consecuencias. Pero sí, sin embargo, volviendo a lo que señalabas, ¿qué pasó, por ejemplo, con el asunto de la prohibición del matrimonio infantil? El presidente dio un espaldarazo público y abierto y dijo que habría una prohibición del matrimonio infantil durante el gobierno. Y fue una conquista de este gobierno cuando en enero se dicta la primera ley, la ley 121, prohibiendo el matrimonio infantil y el matrimonio, cualquier forma de matrimonio antes de los 18 años. Entonces, y el presidente se refirió a eso y se pronunció sobre eso e instó a los legisladores a que aprobaran esa ley. Entonces, tiene que haber algo de coherencia. Para una cosa yo no quiero opinar, pero para otra sí. Y no es ni siquiera, es el ejercicio de un liderazgo. Y es un llamado para mí, que considero que parte de la función de los legisladores está dictada por la propia Constitución y que esto implica dictar las medidas para garantizar que se puedan ser efectivo el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Recordarle eso a los legisladores no es una injerencia.